Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi cripta. Hoy les voy a contar una historia de tierras antiguas, secretos enterrados y hallazgos que harían temblar a cualquiera. Porque a veces los juegos de niños esconden cosas que ni los adultos se atreven a mirar. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. La familia de mi papá es originaria de un rancho cercano a Encarnación de Díaz, Jalisco. A lo largo de mi vida me ha contado infinidad de historias de ese lugar. Él nació en 1942 y una de las más impactantes tiene que ver con que esas tierras fueron, en su tiempo, bastión de cristeros. Y para quien no sepa, los cristeros fueron campesinos, obreros y hasta sacerdotes que, en los años 20, tomaron las armas en defensa de su fe católica, después de que el gobierno mexicano impusiera leyes que restringían duramente la religión. Fue una guerra brutal, conocida como la Guerra Cristera, que dejó miles de muertos y marcó profundamente a comunidades enteras de Jalisco, Michoacán y otros estados del centro del país. Dicen que todavía hoy, en algunos pozos viejos, se han encontrado partes de rifles y balas de aquella época. El rancho era sencillo, rodeado de sembradíos y mezquites, con corrales de piedra y casas de adobe. A un costado pasaba un camino polvoriento que llevaba directo al pueblo, y por ahí solían ir y venir vecinos a caballo o en carretas. Cuando mi padre tenía unos 9 años, cada vez que lo visitaba uno de sus primos, ambos se entretenían con un pasatiempo peculiar, cavar hoyos en busca del supuesto tesoro de los cristeros. Para ellos, aquello no era más que un juego, aunque el rancho guardaba secretos mucho más oscuros de lo que podían imaginar. Uno de esos días, mientras cavaban hoyos en el campo, el sol de la tarde caía con tanta fuerza que mi papá le pidió a su primo que fuera a la casa por un poco de agua para refrescarse. Así, él se quedó solo esperando, con la pala en la mano y la tierra suelta amontonada a sus pies. Fue entonces cuando notó que alguien se acercaba por el camino polvoriento. A medida que la figura se definía, mi papá dijo que sintió un escalofrío. Era un hombre alto, de piel curtida, que vestía como los revolucionarios de las viejas fotografías. Llevaba sombrero ancho, camisa de manta, un cinturón de cuero cruzado en el pecho y botas gastadas cubiertas de polvo. Cuando estuvo lo bastante cerca, le habló con una voz grave. ¿Qué estás haciendo ahí, muchacho? Mi papá, un poco nervioso, le respondió con sinceridad. Estamos buscando tesoros con mi primo. El hombre lo miró fijamente durante unos segundos, como si evaluara sus palabras. Luego, con un tono seco pero extraño, le dijo: Bueno, sigan buscando aquí si quieren. Pero no lo hagan cerca del estanque. Allá no se debe escarbar, es peligroso. Señaló con la mano hacia el rancho, justo enfrente de la casa. En ese instante, mi papá escuchó los pasos de su primo que venía saliendo del rancho, con 2 vasos de agua en las manos. Instintivamente volvió la vista hacia él, y cuando giró de nuevo para buscar al hombre con el que hablaba, ya no estaba. No había rastro de él en el camino ni entre los arbustos, como si se lo hubiera tragado la tierra de un segundo a otro. El primo, extrañado, le preguntó apenas llegó: ¿Con quién estabas hablando? Mi papá le contó lo que había pasado y lo que el extraño le había dicho. El primo lo escuchó con atención, pero en cuanto escuchó la palabra tesoro, se le encendieron los ojos. Entonces busquemos justo ahí, cerca del estanque. Seguro que nos quería asustar para que no lo encontremos. Entre risas nerviosas y con más terquedad que miedo, los dos fueron hasta el lugar prohibido. Cavaron durante horas hasta que las palas chocaron contra algo duro. Lo que encontraron los dejó helados, nunca habían visto algo así. Primero, asomó un cráneo humano, luego, los huesos de una mula, y junto a ellos, un viejo rifle oxidado. Pero aún quedaba algo más, una bolsa de cuero endurecida, pesada como una piedra, llena de plata y algunas monedas de oro. En lugar de alegría, sintieron un frío extraño, como si el aire alrededor se hubiera congelado de repente. Al principio pensaron en callar,
pero el miedo les ganó. Apenas llegó la noche, fueron corriendo con sus padres y les contaron lo que habían encontrado. El tío no les creyó hasta que todos vieron la bolsa con monedas brillando bajo la luz de la lámpara de petróleo. Pero lejos de emocionarse les dijeron con horror y preocupación. Pero, ¿qué hicieron? Le robaron a un muerto. Seguro que eso está maldito. Esa noche, el rancho se volvió un tormento. Primero, fueron los cascos de caballos los que se oyeron, retumbando en el patio. Al principio despacio, como un galope lejano, hasta que más tarde parecían rodear la casa a toda carrera. Lo más extraño era que, al asomarse por la ventana, no había nada. Ni un solo animal. El miedo los llevó a colocar crucifijos en las ventanas y rezar en voz alta. A mi padre y a su primo los mandaron a dormir, pero ellos no sabían que les tocaría la peor parte. Acostados en la oscuridad, con el remordimiento pesando sobre ellos, vieron cómo, en la pared, se proyectaba una sombra alta y corpulenta. Parecía ser un hombre con un sombrero ancho en la cabeza. Mi padre pegó el grito más fuerte de su vida, en un intento de pedir ayuda. Pero cuando los adultos corrieron al cuarto, la silueta ya había desaparecido. Esa noche nadie volvió a cerrar los ojos. Decidieron reunirse todos en el pequeño comedor y esperar a que amaneciera, mientras rezaban a más no poder. Al alba, sin poder más con el terror, regresaron al hoyo y devolvieron la bolsa. Taparon la tierra apresuradamente, huesos y rifle incluidos, hasta que nada quedó a la vista. Apenas lo hicieron, el aire helado se disipó y la calma volvió al rancho. Mi papá siempre me repetía al terminar el relato. Ese hombre nos advirtió, y no le hicimos caso. Esa fue nuestra desgracia. Nunca volvió a ver a aquel desconocido. Nadie más en el rancho supo de él. Pero cada vez que recordaba aquella noche, juraba lo mismo, que no era un simple hombre, sino alguien empeñado en que su tesoro quedara enterrado para siempre, junto a él. Bueno, parece que los primos encontraron un tesoro, ¿ya? Pero cuidado, porque dicen por ahí que los tesoros vienen con maldiciones. No vaya a ser que se lleven una sorpresa cuando lleven el motín a casa. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.